voces que forman parte de la noticia. 9 de la mañana y 15 minutos. A esta hora el abogado Robert Friend nos acompaña en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Él es candidato asambleísta en la provincia del Guayas por el Distrito 2. Abogado Friend, buenos días, bienvenido. Muy buenos días también para ustedes y para todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. ¿Qué lo motiva a usted a buscar una curul en la próxima Asamblea Nacional? Primero que soy ciudadano antes de que ser candidato a lo que sea. No soy ciudadano, yo vivo en el país, toda mi vida he vivido en el país. Tengo mi familia que vive acá, tengo mi hija que vive acá. Y si siento que tengo la capacidad, las credenciales, el conocimiento para ocupar un cargo público, porque además me acompaña la experiencia, porque también he ejercido cargos públicos de liderazgo importantes, creo yo que es una oportunidad para poder servir al país. En tan poco tiempo creo que podrían hacerse muchísimas cosas. ¿Cuál es el movimiento que lo auspicia y cuál es la zona de influencia en la cual usted va a buscar el voto? Alianza Actuemos, lista 8-23, liderada por Otto Sonnenhosner. El territorio donde nosotros estamos dirigiéndonos con la comunidad es el Distrito 2, Guayas, básicamente está Arqui Popular, Montesinaí, Sociovivienda, Los Vergeles, Las Orquídeas, Kennedy, Montesinaí, La Ladrillera, tenemos Mapasingue, Marta del Roldó, San Felipe, todo lo que está Arqui Popular. En esas zonas de Guayaquil, porque estamos hablando de una zona evidentemente guayaquileña, ¿cuáles son las necesidades más importantes que ustedes han identificado? Bien, por sectores las necesidades van cambiando. En Sociovivienda o en Monte Sinaí, lo más importante y qué es lo que pide la gente, la regularización de las tierras. Si bien es cierto, existe la ley 88 que permitió hasta el 2017 a aquellas personas que han construido en esos terrenos que son del Estado poder regularizarse. Sin embargo, desde el 2017 hasta la fecha, hasta el 2023, hay cientos de miles de familias, no solamente en Sociovivienda o en Monte Sinaí, en Durán, en el sur de Guayaquil y a nivel nacional, que no han podido tener esa oportunidad de regularizar su tierra, y como eso no les permite pagar impuestos y por lo tanto tener servicios básicos, creo que es algo que podemos atacar directamente desde la Asamblea y simplemente con la reforma de un artículo. No te estoy hablando de un proyecto de ley, sino con una reforma muy particular que le va a dar tranquilidad a cientos de familias. Ahora, estamos de acuerdo en que reformar cuestiones a partir de la Asamblea requiere de acuerdos que van más allá de intenciones. ¿Es posible que ustedes puedan consolidar un bloque interesante que les permita llegar a estos acuerdos en beneficio del cumplimiento de las promesas a los votantes? Sí, es posible, y más allá de la conformación de un bloque, creo yo que debería ser posible construir puentes entre los diferentes partidos políticos para apoyar y abanderar estos proyectos de interés común. Cuando yo le hablo de la regularización de la tierra, creo yo que cientos de familias van a verse beneficiadas, y no me imagino que un asambleísta esté en contra efectivamente de buscar el interés colectivo de la ciudadanía en esos sectores. Bueno, hay lugares donde se han quejado de la negativa para crear universidades y para otros proyectos en beneficio, así que no es tan difícil pensar en que algún tipo de proyecto que suena beneficioso para una comunidad termine en el archivo. Evidentemente, y eso es lo que nos invita a todos a hacer una reflexión de nuestro voto. El 89% de los candidatos que van a estar en la papeleta prácticamente fueron los que estuvieron en la última asamblea que terminó de incendiar al país con un sinnúmero de obstáculos y juicios políticos tras juicios políticos. Y es más, le paso un dato interesante. Se presentaron 642 leyes en el 2021, 2022 y 2023, de las cuales se aprobaron solamente 42. Es decir, la Asamblea tuvo el 7,65% de eficiencia. O sea, es decir, no solamente que tuvo 4 o 3% de credibilidad y confianza, sino que aparte tuvo un porcentaje de ineficiencia altísimo. Entonces, efectivamente, lo que la ciudadanía tiene que identificar es: ¿vamos a votar por los mismos de antes y los que estuvieron estos 2 últimos años, o le vamos a dar chance a gente joven y preparada que tiene buenas intenciones para hacer el doble de lo que se hizo en el periodo anterior? Ahora, en Guayaquil y en Guayas, el bastión de derecha social cristiano todavía persiste. Evidentemente han tenido un revés en relación o con relación a lo ocurrido en la alcaldía y la prefectura durante la última elección. ¿Ustedes están apostando también a captar el voto social cristiano? Totalmente. La ciudadanía, a voz populi en todos los sectores que hemos recorrido, en Los Vergeles, en Montesinaí, en la Marta de Roldós, creo que ha sido muy clara respecto al rechazo de un partido que ha tenido hegemonía en Guayaquil. Lo hemos visto en la última administración y en la prefectura también. Creo yo que ellos tienen la oportunidad por decidirse con otros candidatos que son nuevos en política y que efectivamente tienen la capacidad para poder traer cambio y oportunidades. ¿Cuántos años tiene usted, abogado 35 Friend? años de edad. En esa línea,
¿Qué deben hacer los jóvenes para poder finalmente dar ese paso, mojarse el poncho, como decimos en algunos lugares en este país, y entrar a un ruedo donde la cosa es muy compleja? Bien, te lo cuento desde mi caso muy personal. Yo ya tengo 9 años dando clase en la docencia de grado y posgrado. Yo tengo una maestría en el extranjero que me la autofinancié y la pagué. Yo estoy haciendo actualmente un doctorado en Argentina sobre discapacidad intelectual. He estado en el libre ejercicio y también he ocupado cargos, por ejemplo, trabajé en la cárcel. Trabajé como director provincial del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. He hecho también labor social con los chicos de la universidad y me siento preparado políticamente y me siento preparado también académicamente y conozco las necesidades del país. Entonces, si alguien va a aceptar un cargo de elección popular, si bien es cierto el Código de la Democracia te da la posibilidad con el simple hecho de tener la mayoría de edad, pero es importante ser responsables también para los cargos a los cuales tú quieres lanzarte por elección popular, porque si no tienes el conocimiento, por muchos asesores que tengas, no va a fluir y en un año, 6 meses, creo yo que simplemente vas a ir a improvisar. Entonces el llamado a la juventud es también ser responsable y comenzar a prepararse y cuando se sienta que ya está capacitado y que tiene las credenciales necesarias y la experiencia para afrontar estos cargos, hágalo sin miedo. El expresidente de la República, Gustavo Noboa, dijo en alguna entrevista que vivimos un tiempo donde las cosas suenan un poco ilógicas. Queremos reemplazar el azúcar, por decir algo muy frívolo, y queremos vivir democracia sin partidos políticos incluso. La formación política entre los jóvenes, ¿es algo que realmente se va a poder conseguir en medio de las características de esta generación? ¿O estamos abocados a que los partidos digan, usted, vengan para acá que quiero que sean mis candidatos? Yo creo que la juventud está tomando un nuevo protagonismo. En ciertas universidades en donde se han hecho estos conversatorios, creo que el nivel de debate y de conversación profundo es mayor inclusive a estos debates que hace el Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que los jóvenes, más allá de la generación, si son millennials o si son centennials, están en toda la capacidad y ellos van a poder identificar efectivamente quiénes son los candidatos que también pregonan y proponen que la juventud es la que dé la cara y afronte estos problemas del país. Si no hay juventud dentro de la sociedad que afronte los problemas del país, estamos fracasados. Abogado, Priscila Jacome te saluda. En cuanto a las propuestas, veo que estás como ávido de hacer cosas por tu distrito y me cuestiono cómo sería en tan poco tiempo, porque no Correcto. llegan a un periodo de 4 años. Es una excelente pregunta. Y esto está conectado con lo que le decía del porcentaje de proyectos de ley que se han realizado y cuántos fueron aprobados. Si yo vengo acá y me siento a decirles que voy a presentar 10 proyectos de ley, estoy siendo demagogo y les estoy mintiendo a todos ustedes y a los que me están escuchando en este momento. Lo que yo sí puedo hacer, por ejemplo, en el tema de tierras es la reforma de un artículo de una ley. Eso es distinto. Por ejemplo, en temas laborales, yo no te estoy diciendo que voy a reformar el Código de Trabajo, pero por ejemplo dentro de mis propuestas sí está incluir el contrato por horas. Y hay que decirlo como se lo tiene que decir. La gente emigra a los Estados Unidos por el sueño americano a trabajar por horas. ¿Y por qué no puedes trabajar aquí en el Ecuador cuando el porcentaje de desempleo es enorme? Entonces ya deberíamos quitarnos los estereotipos y los estigmas de la cabeza de que se está haciendo una regresión de derechos, cuando nadie ha dicho que se le va a quitar los contratos con estabilidad a los trabajadores que ya lo tienen, sino que estamos hablando de crear nuevas oportunidades para la gente que no tiene trabajo. Los jóvenes, en los Vergeles, hace unos días un chico egresado con miedo porque no sabía si tenía oportunidades de trabajo. Entonces esa gente, por ejemplo, así como se han tenido que aprobar acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad en las empresas, también se lo puede hacer con los jóvenes. Es un contrato que existía y que dejó de existir. El contrato por horas hay que hablarlo y hay que hablarlo ya porque la gente necesita trabajar y también hay un sector importante de la población que no tiene título, pero que tiene una experiencia acreditada enorme que necesita reinsertarse al orden laboral. Pero hablar de reformas a la contratación laboral siempre resulta ser un terreno escabroso, ¿verdad? Allí la gremialidad, el sindicalismo también tiene sus reparos. Sería un poco complicado, pero veo que tienen las posibilidades de poder lanzarse al menos. Yo creo que si tienes la posibilidad de generar empleo, de llevarte plata al bolsillo y progreso para la familia, hermano, y la ciudadanía comienza a empoderarse también de lo que necesita y no se deja llevar por demagogia, todo es posible. No te estoy prometiendo aquí que te voy a resolver los problemas del país porque eso es una mentira, pero sí comenzar a atacar puntos críticos.
Queremos agradecer la participación del abogado Robert Friend, él es candidato a la Asamblea por Guayas, el Distrito 2 específicamente, en las listas que apoyan la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación.